clave para los comerciantes que esperan en agosto remontar las cifras de la crisis. Nos piden que evitemos la venta ambulante y los manteros de los paseos marítimos, que causan pérdidas de hasta 500 millones de euros. Lo comprobamos en Almuñécar. Una nube de sombrillas, muchos bañistas y ellos. Venden de todo, no dejan de pasar, pasan continuamente, pasan cada 5 minutos. Durante el día venden en la arena y por la noche en el paseo marítimo. Y entonces la gente incluso tiene problemas para pasear por el paseo marítimo. Enormes mantas en las que se venden CDs, gafas de sol, bolsos, pañuelos, ropa. Pues como el Corte Inglés, donde puede encontrar de todo, pero ilegal. Llega un coche de la policía, los vendedores recogen y se van con sus cosas a la arena. Cada año que pasa hay más vendedores de top manta. 2 agentes pasean por el paseo marítimo, los vendedores esperan. Parece legal porque nadie hace nada para acabar con esto. Finalmente la policía se va y ellos vuelven a abrir sus mantas. Que la gente compra porque yo por la calle veo muchos bolsos falsos y se nota. Así son los días, así son las noches en Almuñécar, al sur de Granada. Luis, ¿qué has comprado? Pues unas pulseritas y un par de CDs. Sé que no está bien, pero también me da pena por esta pobre gente que está aquí sin ganarse, sin pan para comer. Muchos turistas llegan al Almuñécar sin gafas de sol, luego las necesitan, pero en lugar de comprarlas aquí en la óptica de José, las compran en el Top Manta. ¿Cuánto valen estas gafas? Esas gafas salen en 60 euros. ¿Las más baratas que tienes en la tienda? Las más baratas que tengo salen en 40 euros. En la playa podemos conseguir gafas de sol por 5 euros. De sol son sin duda el producto estrella de este Top Manta playero. ¿Has pensado alguna vez, José, has calculado cuánto dinero puedes perder este verano por culpa? Sí, sobre unos 7-8 mil euros. ¿Vuestras gafas de sol dónde las habéis comprado? ¿En el Top Manta o en una óptica? No, yo en una tienda. Yo que me quiero cuidar los ojos, yo por lo menos. Yo no, en el Top Manta. Pruébate estas a ver si es mejor. Igual. Igual. Es que tengo gafas buenas, pero yo para venir a la playa y meterme en el mar prefiero unas gafas malas. Por si te las roban. Claro. Al ver nuestra cámara los vendedores se van, no quieren hablar. Hola. Nicolás, Fuencisla y Eric son integrantes del movimiento 15M. Fuencisla, si usted fuera alcaldesa de Almuñécar, ¿qué haría mañana para acabar con este problema? Pues lo que intentaría es averiguar quién son los que están detrás, las personas que traen a estos muchachos en autobuses diariamente aquí para explotarlos y perseguirlos, por supuesto. Carmen, dame una razón para comprarte un bolso a ti y no en la playa, que es más barato. ¿Una solo? Ellos están explotados, viven en unas condiciones bastante infravaloradas. Diego Jiménez es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Almuñécar. Diego, si yo te digo Top Manta, ¿tú qué me dices? Comercio ilegal. Los comerciantes de Almuñécar esperáis con muchas ganas la llegada del verano para vender. Efectivamente, porque debe de ser la única, el único momento donde realmente podemos levantar cabeza. ¿Cuánta venta perdéis por su culpa? Pues prácticamente el 40% de la venta actual se pierde por ese tipo de comercio ilegal. ¿Este verano hay más vendedores que el anterior? Hay prácticamente el doble que el anterior. ¿El doble? ¿Y la policía? No pueden actuar realmente, tienen las manos atadas. Bueno, supongo que un policía puede hacer más que pasearse por el paseo marítimo. Pero un policía... Vamos a preguntarlo en el ayuntamiento. Eso es lo mejor, que vamos a ir para allá. El ayuntamiento. José, voy para el ayuntamiento, no sé si me recibirá el alcalde o algún concejal. ¿Quieres que diga algo de tu parte? Sí, que actúen de una vez. Voy al ayuntamiento de Almuñécar, tengo que preguntar si la policía no puede hacer nada más que pasearse por el paseo marítimo, si no se persigue al que organiza o al que suministra de productos a los vendedores, en fin, un montón de cosas, a ver si hay suerte. Mi gozo en un pozo, nadie nos puede atender, pero he conseguido el número de teléfono del teniente alcalde y claro, lo voy a llamar. Le digo que el ayuntamiento de Almuñécar va a empezar a trabajar en ese asunto, que lo van a poder comprobar a partir de la semana que viene, que va a haber mucha más presencia policial en esos lugares y que vamos a hacer muchas más actuaciones para intentar erradicar la venta ambulante en muchas determinadas zonas del municipio que está perjudicando gravemente al comercio de Almuñécar. En lo que llevamos de mes, en Almuñécar se han decomisado 3.000 productos ilegales. Hablamos de CDs, hablamos de gafas de sol, tampoco son tantos.